Sean bienvenidos nuevamente a otra capacitación más que tendremos en esta ocasión. Pues ya algunos me conocen, ya he participado en otros videos, en otro tipo de productos que hemos elaborado. Y para los que no me presento, mi nombre es Juan Carlos López, yo pertenezco al Departamento Técnico de Molinos Modernos El Salvador. Y para mí es un gusto cada vez que hacemos un video, estar compartiendo con cada uno de ustedes y estarles presentando y elaborando productos tradicionales y productos innovadores. En algunas ocasiones también así lo hacemos. Entonces, todo con el afán o con el fin principal de que cada uno de ustedes pueda aprovechar todas las clases o todos los beneficios que el molino les pueda brindar en conocimiento a cada uno de ustedes. Para mí, como les repito, nuevamente es un gusto estar con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y este día no va a ser la excepción, pues vamos a estar trabajando prácticamente un producto muy tradicional, acorde a una época que se nos viene, que es bastante especial, ¿verdad? Estamos muy cerca de Semana Santa, ¿verdad? Para algunos una semana muy importante, hay otros que también aprovechamos para comer muchos productos que son muy tradicionales de la época, así que en esta ocasión vamos a trabajar uno muy tradicional, uno muy salvadoreño, y es una torta de yema, una torta para torrejas, ¿verdad? Este tipo de productos, pues sabemos que hay infinidad de maneras de poderlas hacer, diferentes tipos de tamaños como lo trabajamos, cada uno tendrá su receta, cada uno tendrá su forma de poderlo procesar o de trabajar, y pues al final, quien lo consume, el cliente se queda satisfecho con cada uno de los productos que nosotros elaboramos. Así que este día vamos a trabajar una variación, ¿verdad? Es un tipo de torta que vamos a presentar, el cual nosotros le brindamos, ¿verdad? Y aquí yo creo que muchos sabemos ya elaborarlo, pero también los consejos o los tips que les vayamos a brindar sobre el tipo de producto que estemos haciendo, pues va a ser bastante fundamental para sanar aquellas dudas o que de repente aquellos problemas que de repente se nos presentan en los productos como tal. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar describiendo qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Y cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar, pues tiene una función determinada en este producto, ¿verdad? Tiene una finalidad por el cual nosotros lo vamos a hacer, así que comenzamos. Espero que cada uno de ustedes tenga, pues, dónde anotar, y si en algún momento ustedes tienen alguna duda, pues igual, les invito a que dejen su comentario aquí en nuestro post, entonces para que nosotros podamos brindarle la ayuda posible con su duda y solventarle de mejor manera. Así que comenzamos. Vamos a comenzar con el tipo de harina. En esta ocasión vamos a utilizar un tipo de harina bien específica, y es que vamos a utilizar una harina pancaja, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el por qué nosotros vamos a utilizar este tipo de harina ahora y no vamos a utilizar una harina espiga fuerte como la que tenemos, ¿verdad? Una tipo fuerte como la que presentamos en algunas ocasiones o en otros productos? Porque al final lo que nosotros queremos brindarles a ustedes es la posibilidad de que conozcan cada uno de nuestros productos, ¿verdad? Día con día, live con live que vayamos haciendo, vamos a ir presentando cada uno de ellos para que ustedes vayan viendo el objetivo principal de cada uno de estos, ¿verdad? Así que en esta ocasión vamos a hacer esa variante, esa excepción, pero igual, ¿verdad? Así que para cada uno de ustedes vamos a trabajar en este día con una famosa pancaja, ¿verdad? Esa es una harina de proteína levemente alta, ¿verdad? Es más o menos un 11.5, un 12% de proteína, la que contiene, lo cual nos permite un buen desarrollo, un buen salto en el horno, y esto nos genera, ¿verdad?, un mayor rendimiento en nuestro producto. Así que acordémonos, entre más volumen da nuestro pan, pues también tenemos la ventaja que mayor pieza podemos sacar, porque nos da la libertad de poder tener un peso un poco menor al que normalmente podemos brindar, y eso ya es un ahorro o una ventaja para cada uno de nosotros. Entonces vamos a utilizar la harina. Ahí en el post está la formulación, está la receta que vamos a trabajar, ¿verdad? Igualmente vamos a utilizar huevo. En esta ocasión vamos a utilizar huevo completo, ¿verdad?
Podemos utilizarlo al tiempo o podemos utilizarlo frío, pues cualquiera de las dos maneras es conveniente. Ahora, cabe recalcar que si estamos en un lugar que pues, el calor es un poquito más elevado, la temperatura ambiente es un poquito más alta, pues creo que sí cae bien el que lo pusiéramos frío, ¿verdad? El que estuviese frío, eso nos va a permitir a nosotros el poder tener un mejor manejo de temperatura en nuestra masa y que esta pues no se nos caliente al momento de estar trabajando como tal. Entonces vamos a utilizar huevo completo, ¿verdad? Vamos a utilizar grasa, de igual manera, vamos a utilizar manteca en esta ocasión. Pues la cantidad que utilicemos va a depender mucho del tipo de receta o de formulación que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Como hay recetas especiales, pues hay recetas un poco más económicas que nos permiten a nosotros, pues, brindarle las diferentes opciones a los clientes. Entonces, en este caso vamos a utilizar manteca, más o menos por un 20 o 25%, podemos rondar la cantidad y eso nos va a permitir a nosotros, pues, tener mayor suavidad en nuestra torta, en nuestra miga, y eso nos va a permitir a la misma vez que el tiempo de vida pues sea un poco mayor, ¿verdad? Vamos a utilizar azúcar normal, este es azúcar tradicional de la que ya conocemos en panificación. Vamos a utilizar sal, ¿verdad? Son ingredientes básicos que utilizamos en panificación. Ahora cabe destacar que el tema del azúcar es, pues igual que la grasa, es un tema opcional en cuanto a la cantidad que nosotros le vamos a colocar. Pues eso va a definir también el tiempo de vida, las características del producto que estamos haciendo, nos va a poder formar una estructura pues más húmeda si nosotros queremos en nuestra miga del producto que estamos haciendo, o de igual manera pues igual eso nos va a permitir tener mayor tiempo de vida o mayor durabilidad en nuestro producto. Así que vamos a utilizar azúcar normal y pues como tradicional vamos a utilizar vainilla blanca, vamos a utilizar levadura, en este caso estamos utilizando levadura de nuestra marca Gloripan, levadura dulce, ¿verdad? Muy ideal para este tipo de productos que vamos a desarrollar. Entonces, los invito a que la podamos consumir y de igual manera vamos a utilizar agua. El agua puede estar al tiempo, el agua puede estar fría, pues igual, la misma condición que hablamos con el tema del huevo, pues eso nos va a permitir a nosotros el poder manejar la temperatura de nuestra masa, ¿verdad? Así que son básicamente los ingredientes que vamos a utilizar. Por ahí quedan algunos otros ingredientes adicionales, como hay quienes le ponen pasas, hay quienes le ponen canela en raja, pues eso ya es una opción que cada uno de nosotros puede adoptar para darle un sabor distinto a nuestro producto que estamos desarrollando. Así que comenzamos, vamos a colocar nuestros ingredientes en la máquina y vamos a ir explicando qué es lo que vamos a ir haciendo paso a paso. Así que iniciamos. Tenemos una consulta, chef. A ver, consulta. Nos preguntan si puedo colocar margarina en lugar de manteca. Ok, perfecto. El tipo de grasa que utilicemos pues también nos va a determinar el tipo de producto que vamos a lograr. Recordemos que la grasa, en este caso margarina, es un poco más sólida que la manteca tradicional, lo cual puede generar, digamos, hasta cierto punto, el que esta nos quede pues un poquito más firme la miga, ¿verdad? Un poquito más sólida. Entonces vamos a ir viendo ahí. Lo que sí lo podemos recomendar, quizás yo no recomendaría como tal el utilizar el 100% de margarina, pero sí podemos utilizar una mezcla, ¿verdad? Podemos hacer un mix, el cual nos va a permitir a nosotros el tener el sabor que nos pueda brindar la margarina como tal, pero también la suavidad que nos pueda generar la grasa como tal. Entonces ahí vamos haciendo ese match, ¿verdad? Aprovechando ambos beneficios de los productos y eso nos va a generar a nosotros que tengamos como esa sinergia, ¿verdad? Y a la misma vez esa cualidad de sabores en el producto. Ok, entonces iniciamos. Vamos a poner primeramente el agua. El agua sabemos que no se pone toda de una sola vez. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir midiendo la capacidad de absorción que tiene nuestra harina. Sabemos que el trigo es uno de los ingredientes que de alguna manera se presta mucho a las condiciones que vamos a ir trabajando. Entonces, depende mucho de la cosecha y todo lo demás, lo cual nos puede permitir que tenga una ligera variación en cuanto a la humedad. Entonces, ahí eso nos va a permitir a nosotros, pues, evitar el exceso de humedad en una masa que posteriormente también nos puede complicar como tal. Ok, entonces en este caso vamos a adicionar sal, vamos a disolverla en
en el agua que ya tenemos puesta acá. Vamos a utilizar Hay una consulta, chef. una espátula. Vamos a ver, consulta. Nos preguntan que qué otro tipo de harina puedo utilizar para elaborar la torta de yema y cuál sería la diferencia. Ok, perfecto. En este caso, como les estábamos mencionando al inicio, estamos haciendo una variación. Vamos a utilizar una harina pan caja, pero como bien les mencionaba, podemos utilizar algún otro tipo de harina que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Y en el caso puede ser una harina fuerte, una espiga fuerte. Hay quienes pueden utilizar una semifuerte también, ¿verdad? Según el tipo de estructura que queramos en la miga. Sabemos que una harina fuerte nos va a permitir a nosotros el tener mayor volumen, mayor desarrollo en el producto, pero a la misma vez vamos a tener como la característica que esta torta se va a sentir como un poco más liviana, ¿verdad? Un poco más ligera. Entonces, si de repente nosotros queremos que la torta pues sea un poquito más sólida, o un poquito más pesada, o que cuando se coma se sienta esa densidad, ¿verdad? En la miga, entonces lo que podemos hacer es utilizar, en este caso, la pan caja, que nos va a permitir tanto generar el volumen, pero a la misma vez como esa sensación de que queda un poquito más densa o más pesada, llamémoslo así. Y si no, en todo caso, pues igual podríamos utilizar una semifuerte, en el cual, pues ahí sí las características van a cambiar en cuanto al volumen específico, pero también en esta vamos a tener el cuidado de la cantidad de agua que estamos utilizando, ya que ahí sí vamos a tener que hacer una disminución para que esta nos quede de la consistencia que queremos, ya que si le ponemos la misma cantidad que estamos utilizando en este momento, pues probablemente vamos a percibir que nos queda demasiado suave, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar fuerte, podemos utilizar semifuerte, o en este caso, pues podemos utilizar pan caja. Cada una tiene sus variaciones. Una fuerte, pues nos va a permitir generar mayor volumen, ¿verdad? En una pan caja vamos a tener el volumen que nosotros deseamos, pero a la misma vez vamos a tener como esa sensación de que nos queda un poquito más fina la miga, un poquito más cerrada. Y pues, en todo caso, también hay quienes quisieran utilizar una semifuerte, también lo podemos hacer. Entonces, ahí están como una descripción breve de cada una de ellas para que tomemos en cuenta el uso de cada una de estas. Que vamos a agregar la levadura entonces, lo vamos a poner sobre la harina. Ya puse una parte del azúcar también, si ustedes se percataron, puse una parte del azúcar. Y ahorita vamos a poner el huevo completo, vamos a agregar. De ahí, posteriormente a eso vamos a agregar grasa, pero la grasa la vamos a agregar al momento que comienza a mezclar. Aquí todavía tenemos azúcar, todavía tenemos la vainilla y tenemos todavía un remanente de agua. Son los ingredientes que nos han quedado y vamos a trabajar con los que tenemos ahorita en el tazón. Vamos a hacer con gancho, ¿verdad? Vamos a comenzar a mezclar. El proceso de elaboración de una torta de yema tiene que ser pausado en el aspecto que esta nos va a ir permitiendo irse desarrollando por la carga de azúcar, por la carga de grasa que pueda tener la formulación, depende de qué tan especial la estemos haciendo. Eso nos va a generar a nosotros que el tiempo de mezclado lo tenemos que ir como midiendo, ¿verdad? Porque si de repente yo coloco todos los ingredientes de una sola vez a la máquina, entonces el problema que me puede suscitar es el hecho de que la masa se me va a suavizar demasiado y por la cantidad de grasa que lleva el producto, pues va a tardar demasiado tiempo en desarrollarse, en formarse, y esto me va a generar que la masa se comience a calentar, ¿verdad? Al calentarse, pues de alguna manera, ¿cómo trabaja la levadura? Pues va a hacer calor, ¿verdad? Entonces en el calor ya nos va a nosotros afectar porque la levadura va a comenzar a trabajar sin que ésta se haya generado, se haya desarrollado de la mejor manera. Entonces lo que va a provocar o lo que va a suceder es que nuestra masa se va a calentar demasiado, nuestra levadura va a comenzar a actuar, probablemente llegue a morir, digámoslo así, parte de esta levadura, y el problema que posteriormente vamos a tener es que vamos a tener mucho tiempo de fermentación en nuestro producto. Hay una pregunta, chef. Vamos a ver, tenemos otra consulta. Nos dicen, ¿será que puedo utilizar solamente yemas para elaborar la masa? Ok, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un producto de torta de yema, es su nombre tradicional.
Entonces, originalmente se trabajó o se trabaja en base a yemas como tal. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues al final, si nosotros hacemos un producto adicional en el cual nosotros utilizamos clara y pues si nos va quedando un remanente de yemas, pues claro que podemos hacer una mezcla, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no les sugiero que sea totalmente yema? Porque de alguna manera la clara que tenemos en el huevo, eso nos brinda estructura en nuestros productos. Entonces, sabemos que la yema es la grasa, entonces esta grasa, si yo solo le cargo de grasa al producto y básicamente no le formo un estructurador, que en este caso sería la clara, entonces vamos a tener un exceso de suavidad que posteriormente eso nos va a afectar, ya que al quedar muy suave, esa se nos puede colapsar, ¿verdad? Entonces, sí se puede, digamos, de un 20%, por ejemplo, que tuviera de grasa, de huevo, perdón, la formulación, podemos sustituir un 10% más o menos por yemas y les sugiero que pues al final el otro 10% sí lo coloquemos en huevo completo para que esa clara que tengamos en el huevo nos ayude a formar estructura en nuestro producto y a la misma vez nos dé ese volumen que nosotros queremos. Pero sí podemos utilizar una cantidad de yemas determinadas en nuestro producto. Ahora bien, aquí sí les sugiero que si vamos a hacer eso, pues también la cantidad de grasa que vamos a colocar, mermemos un poco, disminuyamos una cierta cantidad, porque acordémonos que la yema es grasa. Okay, vamos a agregar un poquito de grasa ahorita que ya se humectó un poco la mezcla. Entonces, para lograr lubricar un tanto la masa que estamos haciendo, vamos a colocar un poco de grasa y vamos a continuar mezclando. De repente nosotros vamos a ver que nuestra masa está como muy dura, ¿verdad? Entonces eso no lo vamos a poder determinar realmente hasta que hayamos colocado todos los ingredientes, porque de alguna manera sabemos que la grasa nos va a brindar a nosotros cierta humedad, ¿verdad? Al igual que el azúcar nos va a generar cierta fluidez en la masa. Entonces tenemos que completar realmente todos los ingredientes y entonces ahí determinar realmente si nosotros necesitamos más o menos líquido en el producto como tal. Entonces vamos a continuar, estamos formando la masa. Ahora, importante, por la cantidad de grasa y azúcar que lleva, pues no les recomiendo que agreguemos de una sola vez toda la grasa y todo el azúcar por lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco dura la masa, pero al tenerla de esa característica o de esa consistencia, nos va a permitir a nosotros, pues ahorita la vamos a mostrar acá, si ustedes lo perciben, se ve sólida, ¿verdad? O sea, es una masa que no es suave, ¿verdad? Como tal, pero esto nos va a permitir a nosotros que la fricción que está haciendo en este momento en el tazón, ¿verdad? Se desarrolle de manera más rápida. Entonces, cuando ya lleve prácticamente unos 3/4 de su desarrollo como tal, porque ahorita si nosotros estiramos, no se estira, sino que se corta. Entonces, cuando ya lleva por medio un 3/4 de desarrollo, entonces en ese momento nosotros comenzamos a incorporar el resto de grasa y azúcar, lo cual nos va a permitir que tengamos el tiempo suficiente para agregar estos ingredientes y que nuestra masa llegue al desarrollo óptimo integrando estos ingredientes como tal, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a ir haciendo de esa manera para evitar también un excedente de mezclado acá. Un promedio de mezclado normalmente en un tipo de masa de estas anda entre 12 y 15 minutos, depende también el volumen de masa que estemos haciendo, pues así nos va a dar la cantidad más o menos de tiempo que vamos a mezclar o amasar, pero pues claro, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo en una batidora, pero si en dado caso lo fuéramos a hacer en una amasadora, el tiempo pues puede ser un poquito más rápido, eso depende del tipo de amasadora que tengamos también, ¿verdad? Vamos a continuar mezclando. Ok. De igual manera, pues, si nosotros queremos, le podemos agregar colorantes si ustedes quieren.
En todo caso le fuéramos a poner canela también, le podemos poner canela en raja, pero lo podemos hacer en este momento, en el momento que la masa se está friccionando, le agregamos la canela en raja, ¿verdad? Lo más quebrada posible, y eso nos va a permitir que bajo la fricción que estemos generando, pues se nos suelten los sabores y aromas de la canela y pues aromatice la masa como tal, ¿verdad? Y al final eso nos permite que tengamos un mejor sabor y aroma en nuestro producto que estamos haciendo. Ok, entonces seguimos amasando un poquito más. ¿Da? Ahora, podrá surgir la duda y me dirán, esta que estamos haciendo la vamos a poder trabajar en un refinador, en un cilindro como tal. Pues mire, por la característica que va a tener la masa va a ser un poco suave, por lo cual el que la trabajemos en un cilindro pues va a ser un poquito complicado. Pero aún así, si lo quisiéramos hacer, lo único que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de agua que le vamos a colocar, ¿verdad? Le podemos mermar un poco la cantidad de agua, de tal manera que esta nos permita que posteriormente, cuando la estemos desarrollando, pues al final el producto me genere esa suavidad que yo quiero, ¿verdad? Pero sin llegarse a pegar en el cilindro, ¿verdad? O que llegue a ser demasiado dura. Entonces ahí nosotros podemos ir calculando más o menos como qué cantidad de agua le vamos a ir colocando, ¿verdad? Ok, entonces vamos a, en este momento, vamos a agregar una parte más de azúcar. De la que teníamos, de la cantidad que teníamos acá, vamos a colocar más o menos la mitad. Como el azúcar es un poco abrasiva, lo que va a hacer es romper un poco la estructura de la masa y nos va a permitir que esta se vaya desarrollando de mejor manera. Y vamos a incorporar un poco de grasa. Ya con eso le vamos a agregar un poco más de humectación a la masa y nos va a permitir a nosotros ir generando ese desarrollo que queremos. Vamos a limpiar acá nada más. Se termine de integrar. Y continuamos. Ok. A medida que vamos incorporando, como les mencionaba, los ingredientes, pues la misma masa se va a ir como suavizando un poco y va a ir desarrollando pues un poco más rápido también. Pero importante, ¿verdad? Si la agregamos todo de una sola vez, pues vamos a tener una masa que se vuelve demasiado suave y eso nos va a complicar, ¿verdad? Vamos a tener un problema ahí de desarrollo. Vamos a llevar más tiempo del que esperamos. Entonces, terminamos de limpiar acá y continuamos en la mezcla. Ok. Entonces aquí vamos desarrollando. Estábamos hablando del color, pues si queremos le podemos colocar un color amarillo. Y si no, va a depender mucho también del tipo de huevo que estamos utilizando. Sabemos que hay huevos que las yemas son un poco más amarillas, entonces eso nos va a permitir a nosotros tener como ese desarrollo de color un poquito más intenso de manera natural, ¿verdad? Pero no cabe cabe la posibilidad, perdón, de que podamos agregar nosotros colorantes si lo queremos, ¿no? Porque sabemos que hay quienes nos gusta un poco más intensos los colores y hay quienes pues buscamos lo más natural, entonces pues también ahí queda ya a opción de cada uno de nosotros. Ok, ahorita que ya recogió básicamente todo el azúcar y toda la grasa que ya integramos, ¿verdad? Vamos a volver a integrar un poco más. Aquí lo que nos tenemos que cerciorar es que todo esto que estoy integrando, pues de alguna manera se logre incorporar y que al final cuando yo saque la masa tenga la consistencia que yo espero, ¿verdad? Voy a agregar la mitad de la grasa que tenemos aquí todavía. Bien. Entonces, de ahí el peso que le vayamos a dar ahorita que salga, pues, bueno, ahorita que salga la podemos dejar reposando si nosotros queremos unos
5 minutos, ¿verdad? O la podemos porcionar en el momento. Y antes de ponerla en el molde, pues igual la podemos dejar reposando un momento para lograr que la misma se airee un poco y que nos permita a nosotros el poder tener una masa de mejor calidad. Entonces continuamos. Ya es poco lo que nos hace falta. Ok. Y ahorita que terminó de incorporar básicamente lo que ya debemos agregar, vamos a agregar las últimas partes tanto de azúcar como de grasa. Terminamos de incorporar el azúcar. Y por último terminamos de incorporar la grasa. Okay. Y tenemos la vainilla, que será lo último que vamos a incorporar. Okay. Entonces acá solo vamos a esperar que se termine de integrar. Y básicamente ya está lista nuestra masa. Entonces, pues prácticamente les mencionaba que al salir de aquí podemos dejarla reposar en bloques si nosotros queremos. Eso para que se un poco relaje la masa y tome la condición que yo quiero. Y pues si nos la porcionamos, la boleamos y posteriormente la integramos en el molde que vamos a utilizar. Entonces ahorita ya vamos a hacer eso, solo vamos a esperar que se integre ahorita el resto de grasa que tenemos junto con el azúcar. Bueno, y aprovechando, en el espacio que tenemos ahorita, nada más recordarles, ¿verdad? Que si en algún momento ustedes tienen la necesidad o tienen quieren, ¿verdad? De alguna manera tener algún tipo de desarrollo en su negocio, de tipo algún producto que quieran elaborar como tal, algún tipo de asesoría que necesitan sobre lo que estamos haciendo, pues lo podemos hacer de muy buena manera con cada uno de ustedes, pero podrían hacerlo a través de los siguientes números, los cuales pertenecen a servicio al cliente y eso nos van a dar la información que necesitamos para que nosotros podamos brindarle la asistencia a cada uno de ustedes en su negocio, ¿verdad? Entonces, le voy a brindar los números en este momento. Es el 78626294, así como el 78626701 y el 78619846. Estos tres números pertenecen a servicio al cliente y pues ellos nos podrán brindar la información en algún momento si nosotros queremos de algún tipo de asesoría. Y de igual manera, pues si usted de alguna manera quiere ser o busca ser nuestro cliente, pues también ellos nos podrán dar la información de los requisitos que necesitamos para poderle atender de mejor manera y de esa forma poderle atender como tal en su negocio y llevarle el producto hasta la puerta de su casa. Así que con estos tres números de teléfono, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Llamemos y ahí van a estar pendientes nuestros asesores de servicio al cliente para brindarle la información necesaria. Ok, vamos a ver. Ahí está la masa. Prácticamente ya estuvo. Ya se integró completamente. Un poquito más. Ok, estamos. Entonces vamos a sacar de nuestra máquina. Vamos a dejar esto por acá. Y sacamos nuestra masa. Entonces acá tenemos, y como yo les mencionaba, vamos a bajar esto por acá. Y como les mencionaba, podemos dejarla en bloque, ¿verdad? Reposando un momento, y si no, pues la porcionamos, ¿verdad?
En este caso vamos a hacer la opción 2. Vamos a porcionar de una sola vez. ¿Cuánto le vamos a dar de peso? Pues mucho va a depender del tipo de molde que nosotros tengamos. En este caso nosotros tenemos acá dos moldes de aluminio sobre los cuales vamos a trabajar. Eso más o menos son aproximadamente de 1 libra. Si es que nosotros queremos que la torta nos quede pues un poco elevada, y podemos poner incluso hasta 12 onzas si nosotros queremos que la torta nos quede un poquito más baja ya en su desarrollo final. ¿De qué va a determinar eso? Pues mucho del costo que lo vayamos a querer dar o del cliente que nosotros tengamos, porque al final saben que cada uno de los clientes también cuando elaboran este producto, la torreja ya terminada, pues también es mucho la porción que ellos vendan, ¿verdad? Entonces, pueden ser tortas grandes, de gran volumen que ellos necesiten. Hay quienes pueden necesitar una hogaza un poquito más pequeña. Entonces, el tamaño va a depender mucho del molde y también a criterio del cliente que nos van a comprar el producto como tal. Entonces, pero nosotros podemos poner aproximado de 1 libra y no hay ningún problema. Entonces, para el caso serían 454 gramos. Le podemos poner 500 si también quisiéramos. Entonces, Hay una consulta, chef. vamos a ver, tenemos pregunta. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando la masa que he elaborado de torta de yema no me crece? Pasa mucho tiempo sin crecer. Ok, vean, aquí viene, vamos a bolearla un poquito, vamos a dejarla reposando y vamos a explicar. Entonces vamos a hacer el boleo. Si ustedes se fijan, recogemos la masa. Vean. Entonces, esto lo que nos va permitiendo a nosotros es tener mejor desarrollo en el producto, ¿verdad? Tenemos boleada, igual esta, la boleamos. Vean, con nuestras dos manos, vamos dándole la forma, como tal. Ok, dejémosla reposar un momento y ahorita les explico la consulta que teníamos, les contesto. ¿Qué sucede cuando nuestra masa, digamos, la ponemos en el molde y pasa demasiado tiempo y no crece? Pues pueden haber demasiados factores que incidan en este tipo de, el por qué la masa no reacciona y no crece. El principal está cuando nosotros hacemos la mezcla. Lo que les decía, tenemos que saber manejar la temperatura de nuestra masa. Si esta masa nos sale demasiado caliente, pues tenemos que recordar que la levadura es un ser vivo, el cual trabaja a base de calor. Entonces, al tener esas variaciones, digámoslo así, o ese incremento brusco de temperatura de masa, entonces lo que ella comienza a hacer es a activarse, ¿ya? Comienza a trabajar y al tener esa activación temprana o prematura, entonces cuando ya viene el molde, ya es como que, veámoslo así, ¿verdad? Es como que ella fuera cansada, ¿verdad? Entonces ya ella por la cantidad de azúcar que lleva el producto y de grasa, ya no logra hacer el efecto suficiente y no genera la gasificación que yo espero, lo cual nos permite a nosotros generar el volumen. Entonces, al tener eso, y al tener una masa demasiado caliente, podemos generar ese efecto y vamos a ver que en el tiempo, tal cual nosotros pusimos la masa, tal cual se mantiene, ¿verdad? ¿Que vaya a crecer? Pues probablemente vaya a crecer, pero va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Va a ser un excelente tiempo que tengamos para que este desarrolle. Entonces, al final tenemos que ver eso, ¿verdad? Ese puede ser un factor. Otro factor puede ser que al final la levadura nosotros la combinamos con la grasa que estábamos agregando y ahí la grasa lo que hizo fue envolverle el grano de levadura y lo impermeabilizó, digámoslo de alguna forma. Y eso nos permite a nosotros el que esta ya no se hidrate, ya no se deshaga y por lo mismo ya no gasifique. Entonces son como dos razones principales bajo las cuales le pudiera decir yo, por esta razón, puede ser que sí, puede ser que no, le crezca el producto. Entonces siempre hay que tener ese cuidado de que por lo menos la levadura no tenga contacto directo con la grasa y si estamos utilizando hielo, pues que no tenga contacto directo con el hielo, ¿verdad? O que no excedernos de mezclado, pues también puede afectar el tema de desarrollo del producto. Entonces, vamos a estirar. Para estirar, podemos hacer así, pues estiramos la masa y vamos a enrollar, ¿verdad? Entonces enrollamos. Ok, y vamos a formar el cilindro. Entonces el cilindro lo vamos a ir haciendo así. ¿Verdad? Estoy formando.
nuestra masa y a la misma vez aquí vamos a ir apretando un poco, ¿verdad? Introducimos un poco las puntas y con este movimiento nosotros lo que vamos a hacer es que esta masa nos quede apretada, ¿verdad? Si yo la toco, ella tiene resistencia, lo cual me va a permitir a mí que esta crezca, ¿verdad? Que llene el molde. Si lo ponemos en el molde, tiene que crecer, ¿verdad? Entonces, importante, porque aquí lo que tenemos, el tiempo este de reposo tiene que ser relativamente corto, ¿verdad? Porque si lo dejamos mucho tiempo, pues también ella comienza a gasificar. Y esa gasificación prematura, pues es lo que no quiero tampoco, ¿verdad? Porque al hacer esto, posteriormente, cuando ella ya comenzó a gasificar, entonces el problema que vamos a tener es que básicamente nos van a quedar huecos posteriormente cuando nosotros cortemos nuestra rebanada, nos van a formar huecos y esos huecos pues ya no se van a ver bien porque al momento de que estén haciendo el producto sabemos que esto es el humectan, ¿verdad? Con una miel que se hace, entonces eso va a permitir que nuestro producto se humecte más rápido y que probablemente se deshaga, ¿verdad? Entonces formamos nuevamente, ¿verdad? Vamos a apretar lo mejor que podamos, ponemos nuestra masa y damos nuestro molde. ¿Okay? Esto va a fermentación. ¿Cuánto tiempo? Pues mire, mucho va a incidir el tema del clima, ¿verdad? Sabemos que estamos en una época que hace mucho calor, pero un promedio de crecimiento puede ser alrededor de hora y media, 2 horas. Con esta temperatura más o menos es lo que se tardaría. En un ambiente un poco más frío, pues llegaría hasta más o menos 3 horas de fermentación, que todavía estamos en el rango promedio de crecimiento del producto como tal, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento lo vamos a meter? Pues en el momento que nuestro molde o nuestra masa llegue a más o menos a una altura, creo que lo estamos enfocando ahorita, de más o menos medio centímetro o 1 centímetro de nuestro borde. Entonces, en ese momento nosotros vamos a barnizar y vamos a hacer cortes, ¿verdad? Si nosotros lo queremos decorar, o pues si no solo barnizamos, ponemos el ajonjolí y la azucaramos si nosotros queremos, o solo el ajonjolí, y a eso pues lo metemos al horno bajo la temperatura que nos indican, ¿verdad? Promedio de 350, 300 grados Fahrenheit, 360 grados Fahrenheit, por alrededor de unos 30 minutos más o menos, dependiendo de qué tan grande sea la pieza que estemos haciendo. Un promedio de 30 minutos, el producto ya sale y está listo, ¿verdad? En este caso los dejamos fermentando estos y nosotros ya tenemos una elaborada. Entonces acá básicamente la vamos a mostrar. Entonces así es como nos tendría que quedar nuestra torta de yema, ¿verdad? Esta torta pues ya tiene su volumen, tiene su decoración, tiene su barniz. En este caso solo tiene ajonjolí como tal en decoración, ¿verdad? Y acá nosotros cortamos nuestras rebanadas según lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Si la vamos a consumir así nomás, entonces pues la rebanada puede ser un poco más pequeña y ya como para hacer la torreja como tal, entonces tal cual está en la presentación del producto, ya es un poco más gruesa la rodaja, ¿verdad? Entonces normalmente esto se deja enfriar un día, ¿verdad? El día siguiente ya se puede trabajar la torreja. Me he recomendado que lo hagan en el momento porque todavía la miga está un poco más suave, entonces no va a generar una buena torreja al final. Entonces, creo que hasta aquí llegamos. Chef, tenemos una consulta, chef. A ver, la Le última preguntan, consulta. ¿qué pasa cuando yo saco mi torta de yema y esta se hunde? ¿Por qué me está dando ese problema? Ok, factor importante. Al final el tema de cocción y temperatura es bastante válido en cuanto a nosotros qué es lo que tenemos que validar en ese aspecto. Si bien la temperatura es una referencia bajo la cual nosotros vamos a hornear el producto, tal cual, pero nosotros conocemos nuestro horno, entonces sabemos nuestro horno cuándo calienta más, cuándo calienta menos. Entonces, la referencia de temperatura que yo les doy, pues es estimado, pero también tenemos que ver nosotros el tema de que cuando nosotros estamos horneando, el promedio de cocción, digámoslo así, o de tiempo de cocción, es más o menos de promedio, tendría que durar nuestro pan 25, 30 minutos para que el producto logre cocerse de mejor manera. Si en algún momento tenemos la duda de que el producto, si está cocido o no,
pues lo podemos hacer de la manera más fiable. ¿Y la manera más fiable cuál va a ser? Pues con un termómetro nosotros colocamos al centro de la masa, del pan en este caso, colocamos al centro y en este caso al tomar la temperatura interna de nuestra masa, lo que nos va a permitir es ver si ya está arriba de 80 grados, entonces esos 85 grados pues nos indica que internamente ya se coció y lo tenemos que hacer justamente al centro porque si lo hacemos a un costado, sabemos que la cocción del producto es de la parte externa hacia la parte interna. Entonces, en ese aspecto, si nosotros tenemos una temperatura de 80 a 85 en el centro de nuestro pan, entonces vamos a lograr vamos a ver, perdón, que en ese momento nuestro producto ya está cocido, ¿verdad? Ahora, si de repente lo vimos que quedó como un poco pálido, entonces cabe la posibilidad de que todavía podemos incrementar un poco la temperatura de cocción o si no, en todo caso, pues lo que podemos hacer es disminuir si vemos que pues, nos quedó demasiado colorida, ¿verdad? Entonces, eso es como la respuesta, ¿verdad? Es una falta de cocción en el producto, lo cual nos hace que nuestro producto se nos colapse de la manera de la parte central, ¿verdad? Entonces, hay un tema de cocción, pero es más o menos lo que tenemos que regular en ese aspecto. Ok, bueno, si tienen preguntas, pues igual las podemos seguir dejando en nuestro post, ¿verdad? En nuestro muro para nosotros seguirles apoyando y contestándoselas a cada uno de ustedes. Y si no, pues para mí es un gusto haber estado con cada uno de ustedes nuevamente, presentándoles un producto más, algo muy tradicional, algo muy salvadoreño, ¿verdad? Que en estas épocas de Semana Santa que se nos viene, pues es muy apto para consumirlo, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes, así que los espero en un próximo en vivo. Así que, de antemano, muchas gracias. Cuídense.